Bien, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de York en el aire. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro edificio aquí en St. Paul Center y estamos buscando la bendición de Dios en este día. La Iglesia Cristiana de York es una implantación de iglesias de la Iglesia Evangélica Congregacional. Y creemos que Dios se ha manifestado al hombre a través de Jesucristo, su Hijo, y Jesús nos ha dejado su palabra y su Santo Espíritu para que tengamos luz y las fuerzas necesarias para vivir una vida que agrade a Dios. Estamos preparándonos, ya estamos listos para nuestro mensaje para el día de hoy. Estamos hablando de ser valientes. En unos minutitos vamos a empezar ese mensaje, así que acomódense alrededor del televisor, de la computadora, acomode su celular, cualquiera que sea su medio. Le vamos a dar un par de minutitos para que se acomoden y en breve comenzaremos nuestro mensaje. Sé valiente. Bien, aquí estamos de vuelta y listos para compartir el mensaje del día. Sé valiente. Le voy a pedir que, por favor, bajemos nuestros rostros ahí donde estamos y oremos. Vamos a presentarnos en oración al Señor en esta hora. Padre bueno, tú eres santo y tú eres Dios. Para siempre es tu misericordia. En esta hora venimos delante de ti pidiendo que nos bendigas, pidiendo que nos alumbres, pidiendo, Señor, que nos des la vitalidad para vivir en la época en que vivimos. Danos tu paz, danos tu dirección, danos tu poder. Nos encomendamos en tus manos, abrimos nuestros corazones, pedimos que tu Espíritu obre en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé fuerte y valiente, le dijo el Señor a Josué cuando le encomendaba que dirigiera al pueblo entrando a la tierra prometida. Sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Cuando hablamos de ser valiente, el reto es ser presa del miedo. Y si queremos tener una idea de cuánto miedo hay en la vida de los estadounidenses, déjenme decirle que hice una pequeña investigación y en un artículo médico publicado en marzo del 2020 se habla de las estadísticas sobre la prevalencia de las fobias en los Estados Unidos. Y leo: de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, las fobias son uno de los desórdenes mentales más comunes en los Estados Unidos. Aproximadamente el 10% de la gente en Estados Unidos tiene fobias específicas. 10% de la gente. La población de los Estados Unidos es de más de 300 millones, así que haga los numeritos. 7.1% experimenta fobias sociales y el 0.9% tiene agorafobia, que es un tipo de trastorno en el que tienes miedo a los lugares o las situaciones que pueden causarte pánico y hacerte sentir atrapado.
sea que le tengas terror a las arañas, las alturas o hablar en público, no estás solo. Es posible que estos números estén reducidos, sean menores que la realidad, porque los desórdenes mentales no son reportados muchas veces en los Estados Unidos. Y esto se debe a diferentes razones, a múltiples factores, incluyendo una estigma asociada con enfermedad mental o la falta de recursos para el tratamiento adecuado. Una fobia es un miedo, un temor abrumante, irracional y persistente que empuja a la persona a evitar un objeto o situación. Puede ser miedo o algo específico o a una situación social. ¿Saben? Cuando el pueblo de Israel fue llevado por Moisés a la tierra prometida, estaban ahí frente a frente, listos para cruzar el Jordán. ¿Y sabe qué pasó? Ellos, por causa del miedo, volvieron al desierto y allí deambularon por 40 años más. Por causa del miedo, estaban enfrente a la promesa de Dios y la perdieron. Tuvieron que andar 40 años más en el desierto, y las personas, la mayoría de toda esa gente adulta, ninguno entró a la tierra prometida excepto 2 familias. Es terrible. ¿Sabe que una de las maneras en que el diablo ha atacado a la humanidad a través de las edades es el miedo, es subyugándolas con miedo? Así el pueblo de Israel no pudo entrar, así dictadores han tenido largos periodos teniendo a la gente controlada con el miedo. Yo pertenezco a un país que tiene su historia en ese sentido, la República Dominicana, y un dictador llamado Rafael Leónidas Trujillo. Cuando la gente habla de la época del dictador, hay una palabra que sale a flote inmediatamente y es miedo. Miedo. Por eso, cuando el pueblo de Israel volvió por segunda vez después de 40 años a estar enfrente a la tierra prometida, ahí a las orillas del río Jordán, Dios le dijo a Josué, en Josué 1:6, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Dios nos dice, sé valiente, sé valiente. Se necesita coraje. Cuando Juan el Bautista predicaba, cuando el Señor predicaba, dijeron que el reino de los cielos se hacía fuerte y solo los valientes lo arrebataban. Una de las versiones, solo los valientes lo arrebatan. Así que necesitamos ser valientes, y específicamente nosotros, saben, nuestra cultura general en el mundo tiene muchos elementos de héroes y valentías, especialmente en el género de películas. Hay muchos héroes de diferentes calañas y la gente les gusta. Pero el Señor, cuando nos dice que seamos valientes, Él es específico acerca de para qué necesitamos valor.
Y de acuerdo con la escritura que acabamos de leer, Dios le dijo a Josué que tenía que ser valiente para dos cosas. Y la primera, él tenía que ser valiente para dirigir, para ser el líder de esta nación, para ser el líder de este pueblo en esta meta, en esta empresa de entrar a la tierra prometida. La Nueva Traducción Viviente de Josué 1:6 dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados. Y saben que como Moisés, como Josué, como David, todos los líderes tienen que enfrentar mucha oposición mientras el líder se esfuerza en ayudar a su pueblo a lograr entrar a la tierra prometida. Moisés los llevó, por miedo volvieron al desierto. En Números 14, 3 y 4 la gente decía: ¿para qué nos has traído? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? Oigan, como dicen los dominicanos, no tenían pelo en la lengua. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y otros decían: vamos a escoger un cabecilla que nos lleve a Egipto. Preferían estar encarcelados por Egipto, dominados por Egipto, subyugados por Egipto, no tener identidad, no tener futuro, que tener el riesgo de entrar a la tierra prometida. Por eso un líder que va a agarrar un grupo de gente como esta necesita tener coraje, necesita tener valor, necesita tener valor. Dios le dijo: tiene que ser fuerte y valiente, porque vas a guiar a este pueblo en la tierra prometida, y las reparticiones y todo eso. Él necesita tener bríos, calibre humano. Cuando hablamos de dirigir, cuando hablamos de ser líder, quizás alguien empiece a decirme: pastor, bueno, quizás usted necesita valor para dirigir, para liderar, porque usted es pastor y tiene gente. Quizás alguien diga: no, pero el presidente, yo entiendo que necesita ser un líder, tiene que tener coraje, tiene que tener valor. O los generales de las Fuerzas Armadas necesitan ser gente de coraje y de valor. Pero déjame decirte, ¿saben lo que es el liderazgo? ¿Saben lo que es dirigir? La definición de liderazgo implica influencia. Cuando nosotros dirigimos, lideramos, influenciamos a la gente de una manera o de otra para que alcancen una meta específica. Uno de los gurús del liderazgo aquí en los Estados Unidos se llama John Maxwell, y él dijo que el liderazgo, más que una posición, más que un título, es principalmente y más que nada influencia. Influencia. Tenemos que influenciar en la gente para que ellos logren el propósito. Y en ese sentido, te puedo decir que cada padre o madre tiene que ser un líder. Cada abuelo tiene que saber dirigir, tiene que liderar. Cada maestro tiene que ser un líder. Cada supervisor, cada gerente tiene que ser un líder. Cada joven que tiene hermanos menores tiene que ser un líder. Hay momentos en que tiene que influenciar, en que tiene que dirigir.
Así es la vida, es el diseño de la vida. Así es. Realmente eso del liderazgo, eso de la dirección, de dirigir, no es simplemente para los que en los diferentes escalafones sociales tienen una posición de preponderancia. Los cristianos, en sentido general, estamos llamados a hacer dos cosas fundamentales de acuerdo con lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Él dijo que teníamos que ser luz del mundo y sal de la tierra. Ambas realidades implican influenciar, dirigir. En Mateo 5, Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en una colina no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino que se pone en un pedestal para que su luz alcance a todos en la casa. Dice, de la misma manera, hagan que su luz brille delante de los hombres para que vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en los cielos. Como cristianos y como luz del mundo estamos llamados a hacer diferencia. Y en una sociedad como la que vivimos en nuestros días, se necesita más que una educación, se necesita valor, se necesita coraje. Tenemos que ser bravos, tenemos que defender las posiciones de la verdad y el honor a Dios con nuestras vidas, porque nosotros jugamos con la verdad. Uno de los problemas de nuestra realidad social es el descuido del concepto de la verdad, es el abandono del concepto de la verdad. Como decimos los hispanos, todo depende del cristal con que se mira. Y en ese sentido, de repente dependemos más de la popularidad que de la realidad. Dependemos más de la popularidad que de la realidad. Jane Dobson, un psicólogo famoso de aquí, de los Estados Unidos, publicó en una de sus publicaciones, presentó el caso de una psicóloga, Ruth Berenda, que hizo una prueba con estudiantes donde se ponían 10 estudiantes en un salón y se les presentaban unos dibujos y se le instruyó de manera abierta a todos que cuando el instructor señalara la línea más larga, ellos tenían que levantar la mano. Y lo que no sabía uno de los estudiantes es que los que estaban organizando el experimento habían hablado a escondidas con los otros 9 y les habían dicho que no levantaran la mano cuando ocurriera el evento indicado. Como quien dice que ellos pensaban que otra de las líneas era la más larga. Así que había un estudiante que era el que le estaban cogiendo el pelo, como dicen en los cómicos, que le estaban tomando el pelo. Y la reacción usual
de aquel que le estaban tomando el pelo es que cuando el instructor señalaba la línea más larga, él inmediatamente levantaba la mano, pero cuando miraba a su alrededor y veía que todos tenían la mano abajo, la bajaba inmediatamente. Los resultados del experimento fue que eso ocurrió así el 75% de las veces. Y los investigadores concluyeron que para la mayoría preferimos ser elegidos presidente que estar en lo cierto. ¿Ven? Preferimos la popularidad que la realidad. Hay una deficiencia de coraje, hay una deficiencia de valor. Nos intimidamos por lo que es la multitud. Y por eso la palabra dice que amplio es el camino que lleva a la perdición, son muchos los que entran por él. Hay un proverbio hispano que dice: mal de muchos es consejo de tontos. Queriendo decir, si tú crees que porque muchos están haciendo eso, eso es bueno o eso es correcto, estás equivocado. La mayoría se pierde muchas veces. Muchas veces. Así que tú y yo no estamos supuestos a ser una víctima en la vida, sino que Dios nos ha llamado a dirigir, Dios nos ha llamado a influenciar a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, a nuestra comunidad, al mundo. Y para eso necesitamos ser valientes. Se necesita ser valientes para dirigir. En otro sentido, el Señor le dijo que necesitaban ser valientes. Le dijo en el versículo 7 a Josué: te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Entonces, en segundo orden, necesitamos ser valientes para obedecer a Dios. Ahí las cosas se ponen fuertes. Cuando el Señor los liberó de Egipto, lo primero que hizo fue dirigir el pueblo hacia el monte Sinaí, para allá entregarle los mandamientos que conocemos. En Éxodo 24:12, el Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió con un grupo, los dejó esperando, entre ellos estaba Josué. Moisés fue a solas con Dios y allí Dios les entregó las tabletas, les entregó los mandamientos. Pero ya cuando estamos hablando de entrar a la tierra prometida, entonces el Señor le dice a Josué: recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Bendito el nombre del Señor, que no desampara al que cría. Recita siempre el libro de la ley, cumple con cuidado todo lo que está en ello. Le había dicho: te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Necesitamos valor, necesitamos ser valientes para dirigir, necesitamos ser valientes para obedecer a Dios en estos tiempos más que nunca. En estos tiempos hablar de Dios es perder
el sentido es ser considerado otro caso de salud mental. Estamos queriendo reinventar la vida, sacando a Dios de todo el cuadro. Días difíciles. Obedecer a Dios, a nadie le gusta ser gobernado. El salmista, con voz realista y con voz profética, dice que los reyes de la tierra, el Salmo número 2, los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que Dios nos gobierne. La libertad para la sociedad moderna es más importante que Dios. La Biblia está siendo rechazada como otro libro viejo e inexacto. La fe los principios y los valores, todo es relativo. Hay un rechazo a la verdad absoluta, por lo que la situación es caótica. Los cristianos necesitamos recordar que Jesús es la verdad y su iglesia es columna y baluarte de la verdad. Necesitamos practicar la meditación en la palabra de Dios y tener mucho cuidado para hacer lo que allí se nos instruye. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué que tenía que hacer, pero para eso necesitaba tener valor, ser valiente, porque iba a enfrentar retos al tratar de hacerlo. En nuestros días, no importa si hay inmoralidad en el asunto, cuando necesitamos un trabajo para darle comida a nuestros hijos, no importa qué clase de trabajo es, si le agrada a Dios, si no le agrada a Dios. Si vemos alguna conveniencia en una relación, no importa cuán ilícita sea, lo importante es si tengo el beneficio físico, el beneficio económico, el beneficio de placer. Como muchos han alegado siempre, Dios sabe que yo lo necesito. Se necesita ser valiente para tomar las decisiones apropiadas y para tomarlas en obediencia a Dios. Para un adolescente, honrar a su padre y a su madre puede costarle el ser blanco de burlas. Por eso necesita ser valiente. Y déjenme explicarle algo o recordarles algo acerca de ser valientes y jóvenes. Cuando yo era jovencito, una cosa muy común era lo que se llama el jueguito de retarse. Te reto a que hagas esto, te reto a que hagas aquello, a que no te atreves. Y nos sentíamos intimidados. Yo sí me atrevo. Pero ¿saben lo que pasa acerca de este juego? Es que este juego en la mayoría de los casos no era que yo te reto a que le limpies el patio a la viudita que está allí, no tiene quien se lo haga. No, yo te reto a que ayudes a tu mamá a pintar la casa porque ella no tiene esposo. No es yo te reto a que ayudemos a recoger la basura del vecindario a ver quién lo hace más rápido. No son esos los retos de los juegos. Normalmente los retos eran para hacer algo malo y escaparme ileso. Por eso hay gente que se hacían retos para tumbarle los buzones de correo a la gente en los caminos. Había gente que
que el reto era tirarle una bomba hedionda a la casa de alguien que no le gustaba. El reto era hacerle daño a un ancianito que no tenía cómo defenderse. El reto era robarle a una tienda de abarrotes, una tienda de alimentos. Entraban 4 y salían corriendo y solamente había uno atendiendo. ¿Saben algo? Déjame decirte la verdad. Para alardear acerca de cosas que hieren a otros y hacen daño y destruyen las cosas que a otros les ha costado su sudor, no se necesita ser valiente, se necesita ser malvado. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16 y verso 32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Está hablando de un contexto en el que es más importante preservar que destruir. Más vale beneficiar que ganar. No es valiente el que le falta respeto a su maestro o maestra para hacer un chiste. Se necesita más valor para honrar que para burlarse de una persona. Se requiere más valor para pedir perdón que para mantener mi posición. Se requiere más valor para tratar con cariño a tu esposa que para hacerle entender que yo soy el jefe. Se requiere más valor para ayudar a mi hermana con su tarea de la escuela que para yo echarle en cara que tengo mejores notas que ella. Se requiere más valor para participar en la iglesia y ser entrenado, ser discipulado, que yo andar por mi propia cuenta y no someterme a nadie. Se requiere más valor apreciar a aquel que te corrige y te reprende para tu bien que para pelear y rechazar la reprensión. Hay historias en la vida que nos rompen el corazón, pero aún más también que nos avergüenzan. Hay una escritora, Monica Dinkins, que habló acerca de algo que ella llamó el milagro del valor, del coraje. Hablaba de un niño llamado David de 2 años que tenía leucemia y su madre lo llevaba al Hospital General de Boston en Massachusetts para ver al doctor John Truman, que se especializaba en tratar niños con cáncer y otras enfermedades de la sangre. El diagnóstico del doctor Truman fue bien devastador. Tenía un 50% y 50% de probabilidades de sanarse o no. Así que comenzaron las incontables visitas al médico, las pruebas de sangre, las medicinas intravenosas, el temor, el dolor, la pobre madre en todo esta situación de dificultad. Estaba sufriendo casi igual que el niño, porque viendo a su niño sufriendo, ella tenía que estar ahí sin poder quitarle el dolor, aunque lo sufriera ella misma. Dice la autora del artículo que David nunca lloraba cuando estaba en la sala de espera, aunque sus amigos allá en la clínica le causaban dolor cuando lo inyectaban. Él presionaba su cabeza contra su madre con una sonrisa.
sintiéndose de que él era bienvenido y querido. Cuando David tuvo 3 años, le tuvieron que hacer un análisis a su médula espinal, donde tenían que entrar allá con una inyección, y eso era un procedimiento bien doloroso, no importa la edad que tú tuvieras. Y así que tomaron un momento para explicarle a David: esto va a dolerte mucho, mi hijo, pero recuerda que esto el doctor lo va a hacer porque te amamos, le dijo su mamá. El procedimiento fue horrendo. 3 enfermeras tuvieron que agarrar por diferentes partes al pobre niño, mientras él gritaba, mientras sollozaba en la dificultad. Y cuando ya estaba pasando el proceso, el niñito, así sollozando y sudando, todo mojado en sudor, miró al doctor y casi sin aliento le dijo: gracias, doctor Tuman, por causarme este dolor. Ven cómo es la cosa. La verdad, la salvación, lo bueno, amerita coraje, amerita valor, amerita que seamos valientes. Para obedecer a Dios tenemos que ser valientes, especialmente en la época en que vivimos. Hay muchas razones para buscar de Dios, muchas razones para buscar el favor de Dios. Y estos días son más obvios que ninguno. ¿Cómo podemos tener este valor? Y ya quiero dirigirme a la postrimería de esta consideración. Dice: ¿cómo podemos tener valor? Para adquirir ese valor, para ser valientes, necesitamos, número 1, la presencia de Dios. En el mismo libro de Josué, ahí mismo, en el versículo 9 dice, capítulo 1, ya te lo he ordenado, le dijo Dios a Josué: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. La vida del creyente es fuerte, la vida del creyente es difícil, pero la vida del creyente es la mejor, y especialmente porque Dios está contigo. No importa las circunstancias, si estás en medio de la tormenta, en medio del mar, o si estás sentado en el monte comiendo pan, lo importante es que Dios esté con nosotros. Eso es lo importante. Que el Señor tu Dios te acompañe donde quiera que vayas. Moisés en una ocasión le dijo al Señor: si tú no vas, yo no quiero ir. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino, hizo lo que hizo, murió, resucitó y nos dijo: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Él también había dicho: yo los envío como corderos en medio de lobos. En el mundo van a tener aflicción. Todo esto nos lo dijo, pero Él dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aleluya. Es el mismo Dios de siempre. Le decía por voz del profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Necesitamos su presencia, necesitamos una relación con el Dios vivo que hemos estado hablando últimamente, no con ídolos muertos, con el Dios vivo. Aleluya. Así cualquiera coge ánimo, te lo aseguro, te lo aseguro. El dinero no es la clave del éxito, la presencia de Dios es la clave de nuestra fuerza. La clave de nuestro coraje, de nuestra valentía. Si Dios está con nosotros, podemos dirigir a pesar de las circunstancias. Si Dios está con nosotros, podemos obedecer su palabra a pesar de lo difícil que sea. Y finalmente, que va en el mismo orden, para ser valientes necesitamos que Dios mismo nos dé el poder. Dios mismo, cuando se cuestionaba en diferentes ángulos que un cristiano pudiera estar firme, la palabra de Dios dice, recuerdo dos cosas: el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Y quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero poderoso es el Señor para hacerles estar firme. Por lo tanto, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es de Dios de donde viene nuestra fuerza. Él le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Coronavirus, no sabemos la medicina, no sabemos de dónde salió, hay tantos líos y tantas conversaciones. No debemos enfocarnos en el problema, vamos a enfocarnos en el Dios que nos ha enviado a cumplir su obra en este tiempo. Pablo le dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros creemos, recuérdense que hemos hablado mucho del arrepentimiento últimamente, nos arrepentimos, recibimos el Espíritu Santo, Espíritu que nos da poder, Espíritu que nos da amor, Espíritu que nos ayuda a dominar nuestro propio cuerpo. Cuando vemos la lista de los frutos de la obra del Espíritu en nosotros, podemos entender que en Cristo estamos completos. Necesitamos vivir una vida inspirada, guiada y energizada por el Espíritu Santo de Dios. Es una gran aventura esa vida. No es la más fácil, pero es la mejor. Es la clave del éxito. Es un error venir al Señor tratando de hacer las cosas con mis propias fuerzas. Dios está listo para proveer todo lo que necesitamos para vivir de manera santa y justa delante de Él. Así que quiero terminar con unas palabras del apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios 16, 13. Él les dijo: independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, ante la grande tormenta y la incertidumbre y los días oscuros y difíciles, esta es la palabra: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Repito, manténganse alerta, no duerman ahora. Permanezcan firmes en la fe, nada de dudas, nada de incertidumbres, vamos a lo que está escrito. Sean valientes y fuertes. Necesitamos empujar con coraje, bendecidos por Dios. Permítanme orar. Dios del cielo, tú eres santo y tú eres bueno, tú eres el creador de todas las cosas y nos hiciste con las limitaciones que tenemos, con las debilidades que tenemos, pero nos das tu Espíritu
nos das tu fuerza y nos aclaras que tenemos que ser fuertes y valientes. Padre, queremos dirigir como tú nos has mandado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Queremos cumplir con nuestras responsabilidades, necesitamos tu fuerza. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a rendirnos a tus juicios. Bendito seas Dios, tú eres Dios, tú nos hiciste y no nosotros, a nosotros mismos. Bendícenos, oh Padre. Danos fuerza, levanta al caído. Mira, Señor, cómo anda el pánico ahora mismo y la incertidumbre por esta pandemia que está afectando el mundo entero. Yo te pido que tú visites a tus hijos que están escuchando esta palabra ahora, mi Dios, y les des aliento y les des fuerza, Padre, para que se paren con fuerza, con coraje a dirigir, a influenciar con lo que tú les has dado, a bendecir con lo que tú nos has provisto, Padre Santo, a obedecer tu palabra en contra de los principios corruptos y confundidos de nuestra época. Padre, bendice tu iglesia, levántala con poder y ayúdanos a ayudar a muchos. Tú sabes que hay muchos con necesidad. Hay muchos que te necesitan y no te conocen. Te pedimos por ellos. Ten misericordia. Avívanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi gente. Que el Señor sea con ustedes. Cobren ánimo. El Señor está con nosotros. Amén. Así que a Él le pido que les dé su gozo y que les dé su paz. Bueno. What is that? I don't know. ¿Tú llegaste a dar el botón rojo? Seems like everybody else. But you hit the red button? Did you?